Bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar, acordaros de suscribiros al canal si no queréis perderos ningún contenido nuevo y dale like para saber si os está gustando. Dicho esto, empecemos. El conocimiento de los sonidos que hacían los dinosaurios es un área de investigación fascinante y desafiante en la paleontología, ya que no tenemos grabaciones directas ni testigos de la época. Sin embargo, los científicos han desarrollado métodos ingeniosos para aproximarse a estos sonidos mediante el estudio de fósiles y la comparación con animales modernos. Una de las principales fuentes de información proviene del análisis de los restos fósiles, especialmente los huesos y estructuras relacionadas con la producción de sonido. Por ejemplo, los cráneos de algunos dinosaurios presentan cavidades y estructuras que podrían haber funcionado como cámaras de resonancia. Un caso notable es el del Parasaurolophus, un dinosaurio herbívoro que tenía una gran cresta hueca en su cabeza. Esta cresta podría haber funcionado como una especie de trompeta natural, amplificando los sonidos que el animal producía. Los estudios de modelado computacional han permitido a los científicos simular cómo podría haber sonado esta trompeta, sugiriendo que el Parasaurolophus emitía sonidos profundos y resonantes. Además, la comparación con los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, como las aves y los cocodrilos, proporciona pistas adicionales. Las aves, que descienden directamente de ciertos grupos de dinosaurios terópodos, utilizan una estructura llamada siringe para producir sonidos. La siringe es un órgano vocal situado en la base de la tráquea y puede generar una amplia gama de vocalizaciones. Aunque no se han encontrado fósiles directos de siringes de dinosaurios, el hecho de que las aves tengan esta estructura sugiere que algunos dinosaurios podrían haber tenido capacidades vocales similares. Por otro lado, los cocodrilos, que también están relacionados con los dinosaurios, utilizan su laringe para emitir sonidos como rugidos y gruñidos, lo que sugiere que los dinosaurios podrían haber tenido una laringe funcional capaz de producir sonidos similares. Otra línea de investigación se centra en la bioacústica, el estudio de la producción y recepción de sonidos en los animales. Algunos paleontólogos han utilizado técnicas de ingeniería inversa para recrear posibles sonidos de dinosaurios basándose en el conocimiento de la física del sonido y la anatomía de los fósiles. Estos métodos incluyen la creación de modelos tridimensionales de las vías respiratorias y las estructuras de resonancia de los dinosaurios, así como el uso de software de simulación para generar sonidos hipotéticos. Aunque estos resultados son especulativos, ofrecen una ventana fascinante a cómo podrían haber sonado estos animales prehistóricos. Finalmente, el contexto ecológico y comportamental de los dinosaurios también proporciona pistas sobre sus vocalizaciones. Los sonidos en el reino animal a menudo cumplen funciones específicas, como la comunicación entre individuos, el apareamiento, la defensa del territorio y la advertencia de depredadores. Los dinosaurios, al ser animales sociales en muchos casos, probablemente utilizaban sonidos para comunicarse. Por ejemplo, los terópodos podrían haber emitido llamadas para coordinar la caza en grupo o para advertir a otros miembros de su especie sobre la presencia de peligros. En conclusión, aunque no podemos saber con certeza exacta cómo sonaban los dinosaurios, el estudio de sus fósiles, la comparación con animales modernos y las técnicas de simulación nos permiten hacer conjeturas informadas. Estas aproximaciones nos ayudan a imaginar el mundo sonoro de estos seres fascinantes que dominaron la Tierra hace millones de años, proporcionando una visión más completa de su vida y comportamiento. Los sonidos de los dinosaurios en la película Jurassic Park son, en gran medida, una creación artística y no reflejan con precisión científica cómo habrían sonado realmente estos animales prehistóricos. La razón principal es que a pesar de los avances en paleontología y bioacústica, no existe evidencia directa de los sonidos específicos que hacían los dinosaurios, ya que no disponemos de grabaciones ni de estructuras vocales fosilizadas completas. Por lo tanto, los creadores de la película tuvieron que basarse en la creatividad y en lo que sabemos sobre animales modernos para diseñar los sonidos. En Jurassic Park, los diseñadores de sonido, liderados por Gary Rydstrom, utilizaron una combinación de sonidos de animales vivos para crear las vocalizaciones de los dinosaurios. Por ejemplo, los rugidos del Tyrannosaurus Rex se construyeron a partir de la mezcla de sonidos de varios animales, incluyendo elefantes, tigres y caimanes.
Del mismo modo, los velociraptores, que son retratados como depredadores inteligentes y vocales, tienen sus sonidos basados en una mezcla de delfines, ualabíes y otras especies. Estas combinaciones fueron seleccionadas no por su precisión científica, sino por su capacidad para transmitir emoción, miedo y realismo al público. La falta de evidencia directa sobre los sonidos reales de los dinosaurios no es el único factor que hace que los sonidos de Jurassic Park sean ficticios. Los cineastas también tomaron libertades creativas para hacer que los dinosaurios fueran más aterradores y dramáticos. En realidad, algunos de los dinosaurios representados en la película, como los velociraptores, eran mucho más pequeños que sus contrapartes cinematográficas y sus vocalizaciones reales, si es que las tenían, probablemente no habrían sido tan profundas o amenazantes como se muestra en la película. Además, es importante considerar la evolución de la tecnología y el conocimiento desde que se hizo la película. Jurassic Park se estrenó en 1993, y desde entonces, nuestra comprensión de la anatomía y el comportamiento de los dinosaurios ha mejorado significativamente. Por ejemplo, la teoría de que muchos dinosaurios terópodos tenían plumas no estaba ampliamente aceptada en la época de la película, lo que influye en nuestra percepción actual de cómo podrían haber sido estos animales. Las plumas podrían haber afectado la manera en que los dinosaurios producían y amplificaban sonidos, añadiendo una capa de complejidad que no se consideró en la creación de los sonidos de la película. En resumen, los sonidos de los dinosaurios en Jurassic Park son en gran parte ficticios y producto de la creatividad de los diseñadores de sonido. Estos sonidos se basan en mezclas de vocalizaciones de animales modernos y fueron diseñados para ser dramáticos y emocionales, más que para ser científicamente precisos. Aunque la película es un logro notable en términos de efectos especiales y sonido, es importante reconocer que su representación de los sonidos de los dinosaurios es una interpretación artística y no un reflejo fiel de la realidad prehistórica. En la actualidad, la creación de un dinosaurio real como en Jurassic Park sigue siendo una fantasía más que una posibilidad científica. Aunque la biotecnología y la genética han avanzado notablemente desde que se estrenó la película en 1993, todavía enfrentamos numerosos obstáculos insuperables para recrear un dinosaurio de la manera en que se muestra en el filme. Uno de los principales desafíos es la obtención de ADN viable de dinosaurio. El ADN es una molécula muy frágil y se degrada con el tiempo. Los fósiles de dinosaurios que tenemos hoy en día tienen decenas de millones de años, y en la mayoría de los casos, cualquier material genético que podrían haber contenido se ha descompuesto hace mucho tiempo. Aunque ha habido algunos informes de la posible recuperación de moléculas orgánicas y estructuras celulares en fósiles, la evidencia de ADN de dinosaurio intacto y utilizable es extremadamente escasa y controversial. Incluso si pudiéramos obtener fragmentos de ADN de dinosaurio, ensamblar un genoma completo sería un desafío monumental. El ADN de los dinosaurios sería incompleto y fragmentado, y llenar las lagunas con precisión requeriría una comprensión profunda de la genética de los dinosaurios, lo cual no poseemos. En Jurassic Park, los científicos llenan estos vacíos con ADN de rana, pero en la realidad, esta técnica sería altamente imprecisa y probablemente inviable para crear un organismo vivo, viable y auténtico. Otro desafío significativo es la clonación y gestación de un dinosaurio. Para clonar un animal, como se ha hecho con la oveja Dolly, se necesita un óvulo de una especie estrechamente relacionada en el que se puede insertar el ADN del animal a clonar. Sin una especie moderna estrechamente relacionada con los dinosaurios no avianos, no tendríamos un óvulo adecuado ni un ambiente gestacional adecuado. Las aves son los descendientes modernos más cercanos a los dinosaurios, pero la divergencia evolutiva es tan grande que usar un ave para gestar un dinosaurio sería una tarea extremadamente compleja y poco probable de tener éxito. Sin embargo, hay un área de investigación que podría acercarnos, al menos parcialmente, a la recreación de características de dinosaurios: la ingeniería genética en aves. Los científicos han comenzado a investigar la posibilidad de retroevolucionar aves, modificando su ADN para expresar características más parecidas a las de sus ancestros dinosaurios. Por ejemplo, hay experimentos que intentan manipular los genes de los pollos para que desarrollen dientes,
colas más largas o extremidades más parecidas a las de los dinosaurios. Aunque estos proyectos son prometedores y fascinantes, todavía están en etapas experimentales y no resultarán en la creación de un dinosaurio completo y auténtico. Además, la ética de recrear dinosaurios es una cuestión importante que se debe considerar. La creación de seres vivos conlleva responsabilidades éticas y de bienestar animal significativas. Resucitar especies extintas también plantea preguntas sobre el impacto en los ecosistemas actuales y la conservación de especies modernas. En conclusión, mientras que los avances en genética y biotecnología han sido impresionantes, actualmente estamos muy lejos de poder crear un dinosaurio real como en Jurassic Park. Las limitaciones técnicas, la falta de ADN viable, la complejidad de la clonación y las cuestiones éticas hacen que esta idea permanezca en el ámbito de la ciencia ficción. Sin embargo, la investigación en ingeniería genética de aves podría ofrecer algunas sorpresas interesantes en el futuro, acercándonos de maneras indirectas al sueño de traer a los dinosaurios de vuelta a la vida. La posibilidad de que los sonidos de las aves modernas puedan reflejar los de los dinosaurios es una hipótesis plausible, considerando la estrecha relación evolutiva entre ambos grupos. Las aves son los descendientes directos de un grupo de dinosaurios terópodos, lo que sugiere que ciertos aspectos de su biología, incluyendo la producción de sonidos, podrían haberse heredado de sus antepasados dinosaurios. El órgano vocal de las aves, conocido como siringe, es fundamental en la producción de sus vocalizaciones. La siringe es una estructura compleja ubicada en la base de la tráquea que permite una amplia gama de sonidos, desde los cantos melodiosos de los pájaros cantores hasta los graznidos y gritos de aves como cuervos y gaviotas. Aunque no se han encontrado fósiles de siringes en dinosaurios no avianos, su existencia en aves modernas sugiere que los dinosaurios terópodos podrían haber tenido estructuras similares para la producción de sonidos. Además, algunos dinosaurios terópodos, como los hadrosaurios, presentaban crestas huecas y otros rasgos anatómicos que podrían haber funcionado como cámaras de resonancia, amplificando sus vocalizaciones de manera similar a como lo hacen algunas aves con sacos de aire y estructuras resonantes. Por ejemplo, el Parasaurolophus tenía una cresta que posiblemente funcionaba como una trompeta natural, lo que indica que estos dinosaurios podrían haber emitido sonidos profundos y resonantes. La comparación con los cocodrilos, los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios además de las aves, también ofrece pistas. Los cocodrilos utilizan su laringe para producir sonidos como rugidos y gruñidos, y dado que las aves y los cocodrilos comparten un ancestro común con los dinosaurios, es probable que los dinosaurios también tuvieran capacidades vocales similares, utilizando su laringe para emitir diversos sonidos. Además de la anatomía, el comportamiento social y ecológico de los dinosaurios también sugiere que podrían haber utilizado sonidos para la comunicación. Muchas aves modernas utilizan vocalizaciones para una variedad de propósitos, incluyendo el apareamiento, la defensa del territorio, la advertencia de depredadores y la coordinación de actividades en grupo. Los dinosaurios, especialmente los que vivían en grupos, probablemente utilizaban sonidos de manera similar para comunicarse con sus congéneres. La investigación actual en bioacústica y paleontología utiliza técnicas avanzadas como el modelado computacional y la simulación acústica para intentar recrear cómo podrían haber sonado los dinosaurios. Aunque estas simulaciones son especulativas, se basan en principios físicos y biológicos sólidos que nos permiten hacer conjeturas informadas. Por ejemplo, recrear la estructura de las vías respiratorias y resonadoras de un dinosaurio puede ofrecer una aproximación de los sonidos que podría haber producido. En resumen, aunque no podemos afirmar con certeza que los sonidos de las aves modernas sean exactamente iguales a los de los dinosaurios, es razonable suponer que hay similitudes significativas debido a su estrecha relación evolutiva. Las aves, al ser descendientes directos de los dinosaurios terópodos, probablemente han heredado algunas capacidades vocales de sus ancestros. La combinación de evidencia anatómica, comportamental y técnica sugiere que los sonidos de las aves modernas podrían ofrecer una ventana valiosa para entender las vocalizaciones de los dinosaurios, proporcionando una conexión fascinante entre el pasado prehistórico y el mundo natural actual. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen,
Pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.